Hola Armida Beltrán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo fuertísimo, fuertísimo para ti. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta noche tan hermosa como siempre. Oh my God. Estoy compartiendo en grupos que no sé ni quiénes son. Hola tía Rosa, ¿cómo está? Bendiciones, un fuerte abrazo. Armida Beltrán, tía Rosa. Buenas noches, un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan esta noche. Espérenme porque estoy compartiendo y estoy buscando en qué más. Tengo que quitar, tengo muchos grupos y tengo muchos grupos y ni los uso. Buenas noches, tía, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué hace? Bueno, pues aparte de estar viendo el programa, buenas noches. Ah, sí, pues vamos a tener un súper programa hoy porque vamos a hablar de algo muy hermoso. Qué bueno, tía, me da gusto que esté bien. Lucy, hola cuñada, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, gracias por acompañar esta noche. Ay, pues no sé, necesito quitar muchos grupos porque tengo muchos grupos y no sé ni qué. Buenas noches. Estoy esperando que se meta Joaquín porque Joaquín nos va a acompañar también en esta noche. Esperamos que se meta Joaquín y más personas y ahí sí lo pueden compartir también. Pues sería padrísimo. Que déjenme compartirlo. Oigo. Oh, Kiroki. Ok, pues buenas noches, tía Rosa. Buenas noches, cuñada. ¿Cómo están? Buenas noches a Armida Beltrán. Buenas noches, como siempre, que nos acompañan todos los jueves. Bendito jueves, como siempre, por aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por hacer de este día otra vez otra desvelada, que va a ser una súper desvelada, primero mi Padre Dios, porque pues vamos a hablar de un tema muy bonito, eh, morir en Cristo. Entonces va a ser un tema muy bonito. Um, yo no sé qué horas son, uh, no sé qué horas son allá aquí conmigo en Houston todavía son las 9. No sé Joaquín qué horas tenga, a ver si no se mete Joaquín ya tarde cuando terminamos, pensando que es que ella es una hora tarde y pues no, aquí es una hora de Houston, en un Houston son las 9 de la noche. Y ya va a cambiar el tiempo, o que lo vamos a tener que cambiar el horario porque va a cambiar el tiempo, entonces pues va a tener que cambiar porque si yo me meto a la hora 9 de México, para mí van a ser las 10 de la noche y voy a terminar a las 11 o creo va a ser a las 11 termino a las 12 algo así. O allá son las 8 tía. Si allá en Delicia no cambió. Aquí en Houston son las 9:10. Entonces no sé. Pero bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y hermosísimo y pues que todos estamos viviendo en este tiempo. En un tiempo de la separación que estamos viviendo por medio del pecado, entre ese abismo que hay del pecado y la separación de Dios. Entonces es algo que estamos viviendo el día a día, que nos estamos metiendo más y más y más en estos días. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre lo que Dios nos habla, morir en Cristo, morimos en Cristo o morimos en la oscuridad. Entonces vamos a conocer un poco más sobre la historia que Dios nos habla sobre el pecado, sobre lo que tiene este impacto de la separación, ese abismo que hay de distanciamiento entre Dios y el pecado. Entonces, buenas noches. Vamos a comenzar a hacer una oración. Esperamos que se conecten y si no, compártanlo también. Y pues sí creo que será un poquito ya tarde porque yo creo que por el cambio del tiempo. Pero bueno, bendito Dios, hacemos una oración para comenzar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa que hoy nos permites compartir esta noche.
Gracias porque hoy este tema que tú nos has hablado, que hoy nos traes y nos compartes sobre ese abismo que hay entre la separación de nosotros, tus hijos, entre tú y nosotros cuando estamos en el pecado. Entonces esta noche queremos comenzar a entenderlo más a fondo lo que es eso, Señor, eso que nos separa de ti, y para aprender cómo morir en ti, cómo morir en Cristo, cómo vivir en Cristo, cómo caminar en Cristo, cómo hacer todo en Cristo, para poder desapartarnos de ese abismo que nos separa, Señor, de ti. Gracias por esta noche tan hermosa. Gracias por estar aquí. Bendito Padre Dios. Amén. Hola, Madre. Buenas noches, Madre mía. Gracias por acompañarnos. Nelly Valvidia, buenas noches. Y pues vamos a comenzar a hablar hoy de lo que es ese abismo, porque acuérdense que nosotros los humanos estamos muy, pero muy todo el tiempo tentados en el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, hay que acordarnos que hay un abismo que nos separa de Dios y a nosotros, y ese abismo que es el pecado. Es como la historia del pobre y del rico. Si se acuerdan, en la Biblia nos habla de ese rico que tenía fiestas y comía y tenía todo lo que quería, y estaba el pobre, el mendigo, que siempre se paraba a las puertas de su casa a pedir comida, y él solo comía las sobras, y de tantas llagas que tenían hasta los perros le lambían las llagas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando fallecieron los dos al mismo tiempo, uno fue a, a lo que es la oscuridad, a lo que es la separación de Dios, y el otro llegó a la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces el rico conoció al que era el mendigo, y le gritaba que lo dejara mojar la punta de su mano para que le calmara esa sed que tenía. Entonces él le dijo, que le dijo Dios, que entre ellos había un gran abismo. Se miraba que estaban cercas, pero había un gran abismo que los separaba. Entonces, que por medio de que se separa ese abismo, por medio del pecado. Cuando estamos todos en el pecado, sabemos que estamos en la oscuridad, sabemos que no hay una conexión directa con Dios. Todo eso viene a desconectarse. Hoy quiero hablar de ese puente que podemos cruzar por encima de ese abismo, que es muchísimo más profundo cuando nos encontramos en el pecado, en la separación de Dios, y que ese puente también que podemos cruzar es un puente que no tiene límites, y que a pesar del peso puede soportarlo todo, todo, todo. Pero no es un puente que está construido por un hombre, por manos de hombres, no lo está. Entonces, como nos dice en Juan 14:1, dice, la verdad existe en un verdadero abismo entre nosotros y Dios. ¿Y a qué se refiere? Cuando estamos en el pecado. Cuando estamos en el pecado y cuando nos desconectamos de la presencia de nuestro Señor, ¿qué es lo que pasa? Que estamos fuera de esa zona de Dios. No nos castiga al 100%, como decir, ok, Nelly, ok, Armida, ok, Catalina, o no quiero nada contigo. No nos separa de eso, simplemente que nosotros, ¿qué hacemos? Pues lastimamos el corazón de Dios nuestro Señor, porque Él dio su vida por nosotros, pagó con su sangre bendita todos esos pecados para que tú y yo viviéramos. Entonces somos humanos, humanos pues pecamos, y no importa cuántas veces caemos en el pecado y nos levantamos, Dios nos perdona, pero también tenemos que reconocer que por medio de estos pecados nosotros morimos sin Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que peca y está consciente de todos sus pecados y lo vuelve a hacer y hacer y hacer, y lo mira como una cosa normal, como que es ok, todo está bien, es una persona que está muerta en lo espiritual. Entonces, una persona cuando fallece sin el amor de Cristo, sin la presencia de Cristo, sin ese amor espiritual de Cristo, no es llevada al infierno, sino es llevada al lugar del tormento, y está ahí hasta que llegue el juicio final. Cuando se ha llevado cuando ya el juicio final es cuando es llevado a la presencia de Dios nuestro Señor. Y cuando es puesto en la presencia de Dios nuestro Señor es para rendir cuentas, para que Dios pueda decidir sobre su vida lo que va a hacer, y de cuentas sobre su vida terrenal. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros nos partimos de este mundo. Para los que han partido, pasamos por uno, como dice, como un crisol, Dios lo tiene que volver como el oro, a brillar, a todas esas cosas bonitas que nos dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros morimos sin Dios nuestro Señor, sin ese amor, sin esa vida espiritual,
Entonces tenemos que irnos al lugar del tormento. ¿Para qué? Para purificarnos, y vamos a estar ahí hasta el juicio final. Y vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a saber qué hicimos y qué estamos mal. Y es cuando venimos a la presencia de Dios y damos cuenta sobre lo que hicimos en esta vida, que es esta vida terrenal. Por eso la Biblia nos dice que al malo sus propios pecados terminan por matarlo. Y aquel juicio determinará, acuérdense que el juicio, cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor, ese juicio va a determinar la recompensa, o sea, el castigo que vamos a recibir si estuvimos con Cristo o si estuvimos sin Cristo. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando cometemos un pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios nuestro Señor. Él sabe que caemos siempre en el pecado porque nuestra alma es débil, porque nosotros somos humanos, porque Dios así nos hizo. Dios dio su sangre preciosa. Dios Jesucristo vendió a su Hijo a nosotros, dándonoslo en la cruz. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Jesús vivió en la oscuridad por esos tres días. ¿Por qué? Porque Dios dio todo por nosotros para darnos la vida y la vida eterna. Y de nosotros nos hemos separado tanto de Dios y nosotros vivimos en un peligro del abismo del pecado y tenemos que buscar esa resolución, tenemos que buscar esa convivencia con Dios nuestro Señor, esa plática, ese amor, ese perdón, ese acercamiento para no volver a caer en el abismo, porque el pecado es un abismo tan grande que te separa de la vida de Dios, que te separa de la presencia de Dios nuestro Señor. No te dice que te separa para siempre, no, pero te separa mientras vivamos en el pecado. Y cuando pensamos en el pecado, hay gente que dice, Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, si hago un pecado, pues Dios me va a perdonar y me va a perdonar y yo sé que no pasa nada y todo sigue perfecto y no pasó nada. Pero si yo pienso que hay personas que están más adentradas en el pecado y se sienten como que sus vidas no pasa nada, se sienten como que están bien. Entonces yo siempre he visto que las personas que pecan más y más y más son las personas que tienen la conciencia de pensar que todo está bien, que no pasa nada, que ante los ojos de Dios lo que ellos hagan no es tan importante, porque es algo que pasa normal. Pero ¿qué nos dice Dios del pecado? El pecado nos hace ciegos a la verdad. El pecado corrompe nuestra alma con nuestras actitudes. ¿Y qué corrompe nuestras almas? Que nos separa de Dios. Por eso Jeremías nos dice que engañoso es el corazón. Entonces tenemos un corazón engañoso. ¿De qué? Que nos separa. El pecado es desobedecer, ir más allá de lo que Dios nos permite. El pecado es tener la conciencia de hacer las cosas sabiendo que estamos ofendiendo a Dios y sabemos que estamos cayendo en el pecado y sabiendo que estamos desobedeciendo lo que Dios nos dio como el ejemplo de los 10 mandamientos. Eso es el pecado, ese es el abismo de entre mí, entre Dios nuestro Señor. El pecado es culpabilidad ante los ojos de Dios. Para Dios el pecado es culpabilidad, para el humano es algo normal, algo como que, es ok, y seguimos en lo mismo y lo mismo sabiendo que vivimos en el pecado. Entonces para Dios todo esto, el pecado es algo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo su parte, dio su sangre bendita por nosotros, nos perdonó en la cruz, nos prometió la vida eterna, es un Dios de amor, de verdad, de grandeza, de purificación, de paciencia, de entendimiento. Y Él está siempre ahí esperándonos a que nosotros lleguemos a pedir perdón, a reconocer nuestros errores y tratar de no volver a caer en ese abismo y tratar de no morir espiritualmente en el pecado. Pero como humanos siempre fallamos y aún así Dios nos da todavía esa segunda oportunidad y nos la sigue dando, pero a veces nosotros somos tan cabezadura, estamos tanto en el pecado que ya no se hace como hacemos algo malo que es pecado, pero ya no es algo normal para nosotros, sino que es una adicción a nuestro cuerpo a volver a caer otra vez en el mismo pecado de Dios nuestro, de ponernos en mal con Dios nuestro Señor. Entonces, cuando uno comete el pecado es el resultado de la rebelación contra Dios. Cuando nosotros pecamos, lo que tiene el resultado es que nos estamos rebelando al amor, nos estamos rebelando a que Dios no es un Dios de verdad, a que Dios no existe, a que Dios, o que existe, pero que es ok, que ahorita lo hago esto y mañana me perdona. Nos estamos rebelando a muchísimas cosas contra Dios. Entonces el pecado nos esclaviza y nos torna como enemigos de Dios y nos vuelve
solos y muchas personas se preguntan por qué me va mal en la vida, por qué me siento solo, por qué me siento triste, por qué me pasan tantas estas cosas, por qué no estoy bien. ¿Por qué? Porque si vivimos en una vida llena de pecado, el pecado, primero que nada, es una muerte espiritual. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es culpabilidad ante los ojos de Dios. El pecado es la revelación que nos estamos revelando a Dios, que no le queremos hacer caso. El pecado nos ciega la verdad y el pecado corrompe nuestra alma y nuestra actitud. Nos hacemos más negativos, nos parece mal lo que nos rodea. No creemos que Dios puede proveer, dudamos de que Dios puede hacer las cosas, nos cegamos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cerramos ese corazón al amor que Dios nos ha dado, apagamos ese espíritu que Dios ha soplado en nosotros mismos para enseñarnos que Él vive en nosotros con el espíritu que Él nos ha prestado, porque todo lo que Dios nos da es prestado. Y nos revelamos a muchas cosas. Entonces, cuando una persona te diga, o tú conozcas, o somos nosotros que decimos me siento triste, nadie me quiere, no tengo a nadie, me falta esto, me falta el otro. ¿Por qué? Porque es una revelación de lo que tú te has negado hacia Dios nuestro Señor. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu alma a Dios, cuando todo lo que tú hagas en nombre de Dios nuestro Señor y tu corazón vive en el amor de Cristo, imagínate las bendiciones tan grandes que Dios puede hacer en tu vida. Todo el pecado que vivía en tu mundo, que te esclavizaba, que te separaba, que había ese abismo entre tú, el pecado y Dios. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de eso que está mal? Nos junta con Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Por eso Dios nos promete tantas cosas. Nos dice, yo no te dejaré solo. Yo proveeré. Nos promete tantas cosas. Dios es un Dios de verdad, es un Dios de promesa, un Dios que cumple, un Dios que nos dice aquí estoy y nos los da en su tiempo. Pero nosotros, si no nos negamos, si nosotros nos seguimos negando a ese amor que Dios nos está compartiendo, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Para qué lamentarnos? ¿Para qué llorar? ¿Para qué decir todo esto me pasa en la vida? Si lo más importante que puede haber en nuestras vidas y en nuestro corazón es el amor de Dios para que pueda fluir todas esas grandes bendiciones que Él nos ha prometido. Entonces lo que resulta es que cuando caemos en lo mal y nos apartamos del poder de Dios, somos separados de Él por el pecado. O sea, estamos muertos, como les decía, estamos muertos espiritualmente. Una persona que peca es una persona muerta espiritualmente, una persona que se ha revelado a la desobediencia contra Dios. Es una persona que se opone a Dios y a su amor, a su gracia y a su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, de verdad, de grandeza. Y cuando nosotros nos metemos en todos estos líos del pecado y la desobediencia, nos estamos revelando a tantas cosas a Dios de decir no, no, así como cuando pedimos permiso a nuestras mamás, ¿me quieres ir? Y te dice la mamá no, y nos damos la escapada y como quiera, o decimos a la mamá, vamos aquí, nos vamos a otra parte, o los hijos, o cosas así. Entonces el pecado es ese, que el pecado es rechazar a Dios, es ser incrédulo de lo que Dios puede proveer. Entonces, yo no quiero ser incrédula, yo no quiero morir espiritualmente, yo no quiero apartarme de Dios nuestro Señor, yo quiero estar siempre en la presencia de Dios, yo no quiero que el pecado que yo cometa me haga culpable ante los ojos de Dios, pero si lo hace, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer algo muy importante y eso se llama una conversión de comunicación entre tú y Dios nuestro Señor. Es una conversión al perdón, de reconocer que cometimos un error, cometimos un pecado, tener el entendimiento por qué lo hicimos y reconocer y aceptarlo. Es una conversión a aceptar lo que hicimos mal y lo que pudo lastimar a muchas personas por medio de nuestras propias decisiones y de nuestro pecado. Y es una conversión a decir, perdóname Señor, porque sé que te he fallado. Y cuando nosotros cambiamos todo esto por un perdón, por un Señor, aquí estoy, es increíble que Dios pueda cambiar tu vida. Es increíble cómo vas a sentir la necesidad
de vivir en Cristo y de Cristo vivir contigo. Vas a sentir esa conexión que te va a atar más a Dios nuestro Señor. Dios va a prender esa llama que se estaba apagando más y más en el pecado, la va a volver a encender. Y que es hermoso eso, ¿por qué? Porque estás viviendo la luz otra vez de Dios nuestro Señor. Así como el día que fuiste bautizado y prendieron esa vela el día de tu bautizo y como señal de la luz que vive en ti, que es Cristo nuestro Señor, así como rociaron esa agua bendita para dar la firma de que tú eres el Hijo de Dios nuestro Señor y recibiste el Espíritu Santo y proclamó ese bautizo, hizo ese cheque y quedó firmado en el cielo que tú eres el Hijo de Dios nuestro Señor. Así es esa conversión del pecado a aceptar lo que hacemos, lo que hemos fallado. Entonces es muy importante esa comunicación con Dios, ese de confesarnos ante Él, ante sus ojos. Es muy nutritivo en unos tiempos de desobediencia, de rebelión y desobediencia contra Dios. Es muy nutritivo tener esa conversación uh, con Dios, con los sacerdotes, con alguien que te guíe, con alguien que te ayude, porque miren, así es como mira Dios el pecado. Dios lo mira como algo muy serio. Nosotros quizás no lo miremos como algo serio, pero Dios sí lo mira como algo serio. ¿Por qué? Porque Dios pagó por nuestros pecados. Dios dio su vida por nosotros. Dios, todo lo que Él nos ha explicado, todo lo que Dios nos dio sobre el entendimiento del pecado, lo dejó escrito en la Biblia y lo aplicó y lo seguirá aplicando, porque Dios no es un Dios de mentira, no es un Dios que ahorita te dice una cosa y mañana la cambia, no. Todo lo que Dios nos dio y nos prometió en la salvación está en la Biblia. Entonces, todo lo que está en la Biblia, Dios nos lo ha dado para darnos cuenta que si pecamos, esto es lo que pasa. Que si nos volvemos a Dios, estas son las grandezas y las bendiciones que Él nos trae. Entonces, todo esto es hermoso cuando Dios nos permite todas estas grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, todo esto es sobre lo que le acabo de explicar a ustedes. Todo esto se aplica sobre lo que es significado del pecado. Y el pecado tiene son muchas maneras de pecar, pero hay 3 tipos de muertes y esto fue lo que me marcó más la atención cuando tomé estas clases, que hay 3 tipos de muerte. Tenemos la física y tenemos la espiritual. Que la espiritual es que nos estamos negando y nos estamos revelando al amor de Dios nuestro Señor. Y tenemos esa muerte eterna, que estamos en la condenación eterna. O somos de la luz o somos de la oscuridad. Una persona que vive sin Dios en su vida, la muerte espiritual, está muerta espiritualmente. Una persona que vive sin Dios en su vida es una persona que está muerta espiritualmente. Le espera la muerte física, como a todos nos espera la muerte física. Y si muere sin Cristo, sufrirá la muerte eterna, o sea, la separación de Dios nuestro Señor. Y fíjense qué fuerte es esto. Una persona que vive sin Dios en su vida está muerta espiritualmente. Le espera la muerte física y si muere sin Cristo, sufrirá la muerte eterna, que significa la separación de Dios. Entonces, muchas personas, cuando se dan cuenta de la separación de Dios, recapacitan. Muchas personas se vuelven a Dios, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que viven en el pecado. Ni siquiera se dan cuenta qué tan fuerte es el pecado que están viviendo. Ni siquiera se dan cuenta de la desconexión que están viviendo por el pecado. Entonces Dios sí sabe y para Él el pecado es algo serio y nosotros deberíamos de tomarlo en serio porque como Dios. ¿Por qué Dios lo toma en serio? Porque Dios sabe los estragos que produce en nuestras vidas el pecado. Porque el pecado, acuérdense, como les digo, abre una gran brecha en nuestras vidas y nos separa del plan que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, si Dios tiene un plan en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vivimos en el pecado, nos vamos separando de los planes de Dios nuestro Señor. Yo siempre digo, cuando Dios te pone algo en tu vida, cuando Dios permite algo en tu vida, es por un propósito. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas obra para bien, obra para bien.
Y cuando Dios permite algo, algún cambio, no es para mal, es porque Dios quiere madurar, quiere aprender, quiere que tú aprendas algo de todo esto. Entonces, cuando pasamos por pruebas fuertes, es por una razón. Cuando pasamos por una enfermedad, cuando perdemos un familiar, una separación, algo, todo obra para bien. Pero la paciencia en cambiar todas esas cosas tiene mucho que ver y cómo por medio de la oración. Entonces tratemos de no separarnos de esa muerte espiritual de Dios nuestro Señor para no vivir en el pecado. Y si estamos en el pecado, hacer como un reencuentro y saber que hemos fallado y pedirle perdón a Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Para volvernos, para que esa muerte espiritual sea una muerte, no sea una muerte espiritual, sino una vivencia espiritual en el amor de Cristo. Y eso es lo más hermoso. Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando decimos, Señor, aquí estoy, haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Porque para el tiempo que tú vas y doblas tu rodilla a la presencia de Dios nuestro Señor y le pides perdón, Dios ya sabe a qué vienes y sabe lo que le vas a decir. Pero Dios le encanta escuchar esas voces que salen de nuestros corazones. Le gusta que nosotros abramos nuestro corazón y que nos abramos con humildad para que Él pueda ver esa humildad en nuestros corazones, para que Él pueda oír esas palabras de necesidad que salen de nuestros labios, para ver esas lágrimas que nuestros ojos derraman por la necesidad del perdón. Entonces Dios se deleita de estos corazones porque mira esa humildad y esa necesidad. Y cuando Dios mira todo esto junto, Dios cambia tantas cosas, porque acuérdense que la paga del pecado es la muerte y todos vamos a pasar por ahí. Y el pecado comenzó, si se van a Génesis, en la historia de Adán y Eva, fue como comenzó el pecado. Y por medio de dos personas que decidieron hacer el mal fue como se dio el pecado. Entonces todos cargamos esa cruz del pecado. Pero qué tanto estamos dispuestos a cambiar esa desconexión, esa muerte espiritual para avivarla con la luz de la presencia de nuestro Señor. O sea que nos queda mucho por hacer. ¿Y cómo es que alguien en desobediencia pueda cruzar esa brecha que nos separa de Dios nuestro Señor? Ese puente, acuérdense, ¿cómo puede alguien cruzar que vive en desobediencia, que vive en el pecado, que vive en la oscuridad, que vive en lo que ha deseado para su vida? ¿Cómo puede una persona cruzar esa brecha a Dios otra vez? Pues hay de muchas maneras y todos como humanos necesitamos ese puente que nos ayude a cruzar y a comunicarnos con Dios. Como dijo, y todo tiene que ser, como les había dicho, en comunicación, como en la confesión, en la plática con Dios nuestro Señor. Algo tan íntimo, algo que sea tan tuyo y tanto de Él, pero que sea esa humildad, que tu corazón se abra y que si tú estuviste en ese abismo de desconexión con Dios nuestro Señor, que no se vuelva a desconectar, que no se vuelva a abrir ese abismo, que si lo cierras, que lo dejes y que no lo vuelvas a abrir. Porque acuérdense que cuando nosotros como humanos pecamos, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, acuérdense que es un lugar sagrado el acercarse a Dios. Acuérdense como Moisés, cuando estaba la zárzara en fuego y se acercó y se quitó. ¿Y qué le dijo y él se acercó para ver por qué la zárzara ardía en fuego, en fuego, en fuego y no se terminaba? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Quítate los zapatos porque a donde tú estás pisando es un lugar santo. Entonces se quitó las sandalias para poder acercarse a Dios. Y también lo que hizo Dios que fue de que cuando dijo eso es un lugar santo, así es ese lugar santo. Para nosotros acercarnos a Dios tenemos que quitarnos ese egoísmo, ese orgullo, ese de no hablo, esa mudez, eso de dudar, eso de decir no lo creo, tienes que quitarte todo eso, esas son tus sandalias, de quitarte todo eso, toda esa armadura que traes de que yo soy yo y nadie más, y ser humilde y abrir esa humildad a los ojos de Dios nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios pueda reconocer tu corazón y se pueda transformar y pueda abrir y pueda hacerse esa
conversión. Y es tan hermoso la palabra conversión. ¿Por qué? Porque la conversión ha hecho muchísimos y grandes bendiciones en muchísimas personas. Y cuando nosotros oramos por alguien y cuando nosotros ofrecemos la Eucaristía por una persona o por nosotros mismos, cuando nosotros estamos siempre ahí ofreciendo esas oraciones por un cambio, Dios hace la conversión. Para Dios no hay límites, para Dios no hay tiempo. Para nosotros si hay apuro y ya lo quiero y ándale, y si no veo que algo se soluciona, ya me quiero ir por lo malo. Entonces tenemos que tener esa fuerza y esa espiritualidad de creer y saber que Dios todo lo puede y que el que persevera en la oración, Dios le premia, porque todo le es posible para el que cree, todo le es posible, así como la mujer que tenía sangrados por tantos años y en su pensar, en su corazón, en su mente, ella dijo, si tan solo toco el borde de la costura, yo sé que sanaré. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús dijo, ¿y quién me tocó? Y que dijeron los discípulos, ves tanta gente y preguntas que quién te ha tocado, pero Dios sintió que se le salió un poder, y cuando él volteó y que le dijo la mujer es que Señor, yo he tenido flujo de sangre y yo sabía que si tocando la costura de tu vestido, la orilla de tu vestido, sanaría. ¿Y qué le dijo Dios nuestro Señor? Tu fe te ha sanado y ya no sufrirás más. Entonces, qué hermoso es cuando pones tu fe en Dios y dices, Señor, yo sé que tú lo harás, tú cambiarás todas estas cosas y tú harás que todo eso pase. Entonces, aquí vamos a compartir 4 cosas de reconocer a Dios cuando estamos en este pecado tan grande. Tenemos que reconocer que Dios es el Altísimo, y la Biblia lo dice muchas veces, Dios es el Altísimo. Tú vas a la iglesia, Dios está en la cruz, está el Altísimo. La cruz es ese puente para cruzar ese abismo entre el pecado, la desconexión, la muerte espiritual, la revelación, el enojo que tenemos nosotros hacia Dios nuestro Señor. La cruz es ese puente. No fue hecho por humanos, no fue hecho por alguien que wow lo hizo perfecto, sino fue hecho por Dios nuestro Señor con su sangre derramada en ese madero para el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que Dios es el Altísimo, que no importa que no hay nadie más alto que sea Dios nuestro Señor, que Dios Altísimo vino a este mundo para darnos su perdón, su salvación y perdonando nuestros pecados a este mundo. Pero como Él lo dijo, mi reino no es de este mundo, y porque no es de este mundo, Dios se encuentra en lo altísimo que es en el cielo. Nosotros nos encontramos a sus pies en este mundo. La distancia. Acuérdense, como les decía, cuando Jesús le dijo a Moisés, no te acerques, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Entonces hay una distancia entre nosotros y Dios cuando llegamos a la iglesia, cuando estamos orando. Hay una distancia. ¿Por qué? Porque donde estamos pisando en la presencia de Dios es un lugar sagrado. Y para estar en conexión con Dios nuestro Señor tenemos que hacer esa conversión entre la oración y la humildad de nuestro corazón. Como cuando Dios dio los 10 mandamientos, que fue lo que dijo, que nadie entre al monte cuando yo te esté dando los 10 mandamientos. Dios puso una distancia. Entonces, si Dios puso una distancia en aquel tiempo, imagínense si el pecado no nos distancia de Dios nuestro Señor. Claro que nos va a distanciar, y así de grande nos va a distanciar. Entonces, para no distanciarnos del amor de Dios, hay que usar esa cruz. ¿Para qué? Para poder hacer esa conversión, en el amor de Dios nuestro Señor, para no vivir en el pecado, para no vivir en la soledad, para no vivir en la tristeza, para no sentirnos menos que nadie, para no sentirnos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que nadie se preocupa por nosotros, que estamos solos, que la vida no vale nada. No, todo vale. Tienes muchas personas que te aman y que te quieren y que están contigo y que siempre están ahí. Entonces, qué hermoso es cuando Dios abre su corazón y simplemente nos escucha, y nos escucha cuando nosotros nos abrimos espiritualmente a Él. Entonces, yo no quiero morir espiritualmente en el pecado. Yo no quiero que ese abismo entre el abismo del pecado y Dios nuestro Señor siga
viviendo. Yo no quiero revelarme a las bendiciones y a las gracias de Dios nuestro Señor. Yo no quiero vivir esa separación en el abismo. Yo no quiero vivir en la oscuridad. Yo no quiero vivir. Todo eso el pecado no lo da. Pero mientras no nos demos cuenta lo que estamos viviendo en el pecado, mientras no reconozcamos que hemos fallado, que hemos pisado esa tierra sin siquiera darnos cuenta que es la tierra que es santa en la presencia de Dios nuestro Señor. Cuando no nos demos cuenta que en tanta falta nos hace Dios nuestro Señor aquí en nuestros corazones, vamos a seguir pecando. Y el pecado nos va a ser como esa adrenalina de estarlo haciendo todo el tiempo porque lo necesito, porque mi cuerpo lo necesita. El pecado no necesita, tú no necesitas del pecado, mas tú necesitas del amor de Dios nuestro Señor. Tu cuerpo no necesita la adrenalina del pecado, tu cuerpo necesita la adrenalina de la bendición del amor de Dios nuestro Señor. Entonces, esto es lo que Dios es el Altísimo, que hay distancia que nos separa y que si no queremos estar en la distancia tenemos que volver nuestros ojos a Dios nuestro Señor y reconocer que hemos pecado. Y también que Dios es luz y es fuego. ¿Y por qué? Es porque Dios nos habla que Dios es luz y es fuego. Y que Jesús nos ha llamado al fuego y que Jesús nos va a purificar como se purifica el oro, es fuego. Que Dios es luz, porque la plática que él tuvo con Nicodemo, acuérdense que es mi plática favorita de la Biblia. Bueno, me gustan todas, pero me encanta la historia de Job, me encanta la historia de Nicodemo. ¿Y qué le dijo a Nicodemo? Que la luz ha venido al mundo, pero el mundo lo ha rechazado. Entonces Dios es fuego, Dios es luz. Y que como les decía, la cruz no fue solo un madero. La cruz no es esto no es solo un pedazo de madera, esto no es algo así como que no vale nada. Esto es algo muy importante ante los ojos de Dios, porque tiene un significado tan grande que fue aquí donde Dios derramó su sangre bendita. Y Jesucristo vendió a su Hijo en esta cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Y que Jesús vivió esa desconexión, ese abismo, esa separación del Padre cuando tuvo que dar su sangre bendita por el perdón de los pecados de nosotros y vivió esa oscuridad. Y Dios cuando murió se dio cuenta de lo que nosotros tenemos que vivir de tener que vivir cuando estamos en el pecado para volver a nacer de nuevo. Entonces, Él fue crucificado por un propósito y para un propósito. Dios nos salvó por su misericordia y eso todos lo sabemos. Dios nos salvó por su misericordia, no por gusto ni porque ya. No, Dios nos salvó por su misericordia. Dios cargó todas las deudas del pecado de nosotros y los pagó en la cruz. Entonces, tanto fue el pecado de nosotros que como Jesús, estando en la cruz, ¿qué decía Jesús? Clamaba al Padre. Entonces esas fueron una de las palabras donde Jesús también clamaba a su Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, si Dios es perfección, si Dios es amor, si Dios es verdad, y Él clamó al Padre en ese momento pagando los pecados por nosotros, ¿por qué nosotros no clamar al Padre cuando estamos muertos en el pecado espiritual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo te invito a que te subas a ese puente, que tengas fe en Dios, que puedas permanecer ahí en ese puente y que no te bajes, que no importa lo que pase, que no te bajes para que puedas vivir ahí en ese puente, que reconozcas a Dios como tu Salvador, para que Dios pueda ser siempre ese puente entre tú y entre Él, sea esa cruz. No te separes del amor de Dios, no te separes de lo que Dios ha hecho en tu vida, no te separes de lo que Dios te ha regalado y lo que Dios te sigue regalando. No te separes, porque es la conversión a la luz, al amor, a la misericordia, a la humildad, a la bendición de tu vida. El vivir en Cristo es una ganancia, el morir en Cristo es una ganancia, pero el vivir en la oscuridad es una pérdida, el morir en la oscuridad es una pérdida. Entonces, ¿de qué vale? Yo te diré sinceramente, y yo digo, ¿de qué vale tener esta vida tan hermosa que Dios me ha prestado si yo decido desconectarme del amor de Dios y vivir en una muerte espiritual? Si el día que yo vaya a morir voy a vivir en la oscuridad
y quizás mis pecados van a ser un pago y un pago tremendo. Entonces, ¿para qué quiero vivir 1000 años en la oscuridad, toda la eternidad, si puedo vivir con Dios nuestro Señor en la luz? Si tan solo para mí, no es que yo quiera morir, no, mis pecados no voy a morirlos como Dios, que me voy a ir a crucificar y no, porque Dios ya hizo la parte más importante, ya lo hizo la más importante. A lo que a nosotros nos toca es la oración y la consistencia en el amor de Dios nuestro Señor y reconocer lo que Él es Dios y nuestro Salvador y aceptarlo y tener la fe y la confianza y la certeza de que todo pasa en nuestras vidas porque Dios siempre tiene un plan. Cuando vivimos en el amor de Cristo, cuando vivimos en la luz de Cristo, todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que se mueve a tu alrededor es ¿por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Dios está haciendo algo en tu vida. Pasas por una prueba, no es el final, es el comienzo de una nueva historia, es el comienzo de algo bonito que Dios va a hacer en tu vida. Pero para antes Dios poderte dar eso hermoso en tu vida, esa bendición tan grande, Dios nos tiene que pasar por esas pruebas y son pruebas de lo que sea. Y nos está enseñando en esas pruebas si en verdad somos consistentes en su amor, como lo decimos, si en verdad somos consistentes en su oración, en su entrega, si en verdad somos consistentes en visitarlo, en el Santísimo, en la iglesia, en la comunión, en la confesión, si en verdad estamos tan entregados a Él. Es por eso que Dios en nuestras vidas, y un sacerdote me lo dijo, que por eso Dios nos pasa por pruebas, porque también Dios nos pone a prueba en nuestra fe. Entonces, Dios permite todo, como yo les digo a mis amistades. El diablo, le digo yo, mira, el demonio te da el plato, mas te sirve el plato, mas no te obliga a que te lo comas. Es decisión tuya si te lo quieres comer o no. Entonces, todos estamos tentados a eso. Dios nos pone esas pruebas también para ver si en verdad, como decimos, amarlo tanto, serle fiel y seguirlo y ser esas ovejas en ese redil que Él ha juntado y que queremos permanecer en ese redil. Dios nos pone esas pruebas para ver qué tan consistentes somos en su amor. Entonces, cuando fallamos, lo más hermoso es, como dice mi tía Rosa, confiemos en el Señor. Cuando fallamos es abrir nuestro corazón y confiar que los tiempos de Dios son perfectos y que cambiará todo esto que yo estoy pasando por algo mejor y que Dios hará esta conversión. Cuando nosotros pasamos por un pecado tan fuerte, lo que sea, no importa qué, Dios no te va a cerrar la puerta ni te va a decir, oh, I'm sorry, oh, lo siento, no. O sea que, y el siguiente, no. Dios te va a escuchar, se va a tomar el tiempo y va a estar ahí escuchándote, aunque Él ya lo va a saber, pero Dios se va a dar el tiempo para escucharte y te va a ver con esos ojos de amor, de paz, de necesidad de ti, porque también Dios tiene necesidad de nosotros, así como nosotros tenemos tanta necesidad del amor de Dios en nuestras vidas, así Él también. Entonces Dios está ahí esperándonos, a nosotros solo nos toca dar ese paso. Y si yo quiero derrumbar ese abismo entre la conexión de Dios nuestro Señor y mi pecado, yo tengo que tomar en cuenta lo que he hecho, reconocerlo, clamar a Dios nuestro Señor por el perdón y hacer esa conversión y dejar que Dios haga más el trabajo. Pero a mí me toca ser consistente en su amor. Y si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pedirle que venga a nuestras vidas y que haga ese cambio, que nos ayude, que nos dé la fuerza para hacer ese cambio, que nos ayude para poder mover nuestros pies y dar ese paso adelante. Porque a veces nuestros pies se quedan atados y se quedan atados en el pecado y el pecado siempre nos anda rondando y como les vuelvo a repetir, el demonio nos pone el plato, pero es decisión de nosotros si queremos comernos el plato o no. Entonces es ahí donde en verdad tenemos que escoger o lo bueno o lo malo, o la separación con Dios nuestro Señor o la conexión con la oscuridad. O sea, tenemos que ver eso en nuestras vidas y tenemos que hacer como ese reencuentro, como les digo yo. Entonces, yo voy a decir esto, dice mi tía Rosa, Dios nos escucha por medio de la oración, es el ser constantes y hacer un compromiso con Dios nuestro Señor. Y así es, hacer un compromiso con Dios nuestro Señor
Y dice, nos quiere en verdadero adorador. Y así es, a traer esa conexión con Dios nuestro Señor que sea siempre, no sea de un solo día, no sea de un solo ratito, no sea de que, o como un horario de trabajo, no, que sea una conexión de todos los días. ¿Tú quieres ver las bendiciones en tu vida? ¿Tú quieres ver las bendiciones en tu familia? ¿Tú quieres la prosperidad en tu hogar, en tu familia? ¿Tú quieres la sanación en tu vida, en tu familia, la sanación física, la sanación espiritual, la sanación mental? Tú quieres estar bien, entonces agárrate de la mano de Dios, pídele por esa conversión, reconoce tus pecados, pídele perdón y trata de no comerte ese plato que el demonio te vuelve a poner cada rato en tu cara, en tus ojos, porque es ahí donde Dios está probando qué tan fuerte es tu fe. Y sí, como les digo, caemos mucho en el pecado, en la tentación, pero también es reconocer lo que hicimos mal y reconocerlo y pedir perdón y darnos la vuelta y pedirle a Dios perdón para volver a empezar, porque quedarse así como de cero no. Dice mi tía Rosa, tendremos tribulaciones, pero que hay que agarrarnos de la mano de Dios. Exacto. Lidia Mendoza, buenas noches, bendecida. Gerson Enrique Sandoval González, Venezuela, un saludo, un fuerte abrazo hasta Venezuela. Ya están llegando al último, porque acuérdense que en Houston ahorita son las 9:52, o aquí el tiempo tan no cambia. Entonces tenemos que hacer esos cambios, esos cambios. Y yo les digo a ustedes de corazón, usted que me está escuchando o las personas que me estén escuchando, yo quiero que esto quede para ustedes. Puedes permanecer en tus pecados y sufrir la perdición de la desconexión con Dios si no hacemos ese reconocimiento de que le hemos fallado a Dios nuestro Señor. Tú puedes volverte a la cruz y decir, Dios, yo nunca había comprendido todo esto que me está pasando. Cuando nosotros vivimos en el pecado no comprendemos lo que nos está pasando. Y si lo comprendemos, no lo queremos aceptar. Entonces, hay cosas, acuérdense, cuando una persona vive en el pecado, en vez de que las cosas le salgan bien, le salen al revés, en muchas maneras. Y se adaptan tanto a ese pecado que para ellos es algo sencillo, algo no sencillo, como algo, ok, está bien, Dios me perdona. O mucha gente dice, oh, well, pues si me voy a ir al infierno, pues ni modo. Lo miran como algo muy sencillo y muy simple. Pero no es eso. El reconocer el pecado y comprender lo que nos está pasando, eso nos hace pensar y nos da la vuelta de la hoja para decir qué estamos haciendo mal y qué puedo cambiar para que Dios en su omnipotencia, Dios pueda cambiar en mi vida. Entonces, por eso creo que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó todos nuestros pecados, lo creo yo firmemente y sé que ustedes también. Y cuando ustedes aceptan a Jesús como su Salvador personal y que su fe está solo en ellos, en Él, Dios puede cambiar muchísimas cosas de tu vida. Y como Dios lo ha dicho, que Él puede compartir la eternidad contigo y puede compartir tantas cosas contigo, pero es decisión tuya qué tan grande tú estás abierto para el amor de Dios nuestro Señor, qué tan grande estás dispuesto a reconocer que el pecado te ha llevado a ese abismo entre la separación de entre el pecado y la separación entre Dios. ¿Qué tan dispuesto estás dispuesto a reconocer que estás muriendo espiritualmente si no tienes el amor de Dios en tu corazón y si estás aceptando cada día vivir en el pecado? ¿Qué tan dispuesto estás a darte cuenta que de todo esto que te separa del amor de Dios, el haberte revelado, el haberte revelado a Dios nuestro Señor por el pecado, de haberte fundado o de haberte creado ese abismo tú y Dios nuestro Señor, porque Dios no hace los abismos, Dios no hace las separaciones, uno solo las hace, uno es el que elige esa separación, uno es el que elige esa desconexión, Dios no, porque Dios está ahí, Dios es perfección. Dios es omnipotente y Dios no cambia nada. Si Dios dijo algo en aquel tiempo cuando estuvo en este mundo, caminando por este mundo, por estas tierras, y quedó en la Biblia, Dios no lo cambia. Su palabra sigue siendo la misma y seguirá siendo. Dios no le va a cambiar nada a la Biblia, ni le va a poner más, ni le va a quitar.
sigue siendo lo mismo. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas, no cambian, no cambian. Dios no creó, no dijo voy a hacer este abismo para que ya no estés conmigo. No, uno mismo lo hace y lo separa. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de la bendición y del amor tan grande que Dios nos está ofreciendo. ¿Por qué? Porque queremos vivir por nuestras anchas, como dicen en México, en el pecado. Y lo peor de todo es que ni lo entendemos, ni lo comprendemos y ni lo aceptamos. O sea que para nosotros peco y normal. O esto, es alright. No importa. Es que no es ok y no es alright y no es like, ok, está bueno. No. Es de reconocer, sentarme y tener esa plática conmigo mismo y hacer un reencuentro de lo que yo he hecho. Entonces, es como les diré yo cuando tenía tantas amistades que andaban en todo eso que de lo que era la magia y que la brujería y que todas estas cosas. Tenía muchas amistades así. Yo por un tiempo me dejé ir mucho con ellas sobre que las limpias y que esto y que el otro y que el aquí y así. Aprendí muchísimas cosas y así. Entonces, yo me la vivía, y se los voy a ser sincera, yo me la vivía mucho en cosas así. Yo respeto a las personas que se dedican a vender eso, yo respeto a las personas que deciden hacer eso, pero yo lo hablo por mí, por mi persona. Cuando yo me metí en ese mundo tan oscuro de todo esto que nadie en mi familia se metería, y yo por andar con las amistades que en verdad no, aprendí muchísimo de eso. Entonces, fue un día que tuve que tocar fondo. ¿Por qué? Porque en mi cabeza estaba yo diciendo, ¿por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué me pongo de deschongo con mi esposo tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las niñas me decían, mami, mi casa siempre ha sido de 2 pisos. Me decían, mami, se oye ruidos. Mami, esto. Celia Burciaga, buenas noches, señora bonita, un fuerte abrazo. Y, y ahí me di cuenta como que algo no estaba bien. Entonces yo me acuerdo que me levanté una mañana, me levanté, pero así como de no tenía ganas de hacer nada, me levanté tan desfuerzada, tan sin nada, pero me levanté con muchísimo sentimiento, me levanté muy, muy triste, demasiado triste, me sentía como enferma, se me revolvía el estómago, pero me sentía súper, súper culpable, así como cuando tú haces algo que dices, chihuahua, se me olvidó esto, ¿por qué se me olvidó? Y que algo que en verdad lo necesitabas y que se te olvida, o que metiste la pata y te dices, gosh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que hacer esto? Chihuahuas, cosas así. Entonces, yo recuerdo que esa mañana yo sentí algo como, así como un peso tan grande, pero con mucha culpabilidad, y sentía como mucha vergüenza porque yo decía que le había fallado a Dios nuestro Señor. Y me acuerdo que yo me fui a la iglesia y estaba lloviendo un día, yo creo que esto ya se los platiqué, y estaba lloviendo, estaba súper nublado, y me acuerdo que entré a la iglesia, esto fue muchísimo, muchísimo antes de la pandemia, aquí las iglesias se dejan abiertas, y entré y no había absolutamente nadie, nadie. Este fue en la iglesia de San Bernadette, Bernarda, no había absolutamente nadie, y las ventanas están en los lados, y aquí está la cruz y aquí está el altar, y en estas dos ventanas, como son grandes, tienen como vidrios, pero tienen las imágenes de Dios nuestro Señor en el vidrio, esos son de color. Y yo me acuerdo que estaba tan nublado, no había sol, y yo llegué con una desesperación tan grande, y yo llegué y me hinqué enfrente del altar, y me puse a llorar, y lloré con un sentimiento así. Yo me acuerdo como cuando lloré cuando me dieron la noticia que mi papá había fallecido, así que sentí que me dieron con todo en el corazón cuando me dijeron que mi papá había fallecido. Así me sentí. Esas son las únicas 2 veces que yo he sentido ese golpe en el corazón tan fuerte. Y llegué yo a la iglesia y me hinqué, y me acuerdo que me puse enfrente del altar, y lloré tanto, y le pedí a Dios perdón. Hijo, yo casi quiero llorar. Perdón porque yo le había fallado en el estar envuelta en todas esas cosas de la oscuridad, y pensar que las amigas que tenían eran unas amigas que me estaban llevando al buen camino y me estaban guiando al camino mal. Yo le pregunté en qué momento yo me desbalanceé, en qué momento yo hice ese cambio. Y yo le dije que tenía miedo de perderme, miedo de perder a mi familia, miedo de perder lo que él me había dado. Entonces ahí le pedí que me perdonara. Yo le pedí, le dije, no lo vuelvo a hacer,
No te lo prometo y te lo juro que no, porque soy humana y me puedo perder 1000 veces, pero mientras yo pueda y mi mente y mi corazón estén llenos de ti, yo voy a luchar para no volver a caer en lo mismo. No quiero no quiero estar en esa oscuridad, yo le decía a Dios, me acuerdo. Y fíjense, algo muy hermoso me pasaron, dos cosas. Una, yo sentí algo, una presencia de alguien enseguida de mí y fue como algo como una temperatura caliente, pero algo así como calientito, tan rico un calorcito que se sintió, pero yo sentía la presencia de alguien atrás de mí y fue así algo que lo sentí, no me dio miedo. Cuando lo sentí me sentí como tranquila. Y cuando yo abrí mis ojos, dos rayos, así como cuando el sol se pone al 100 y entra un rayo de la ventana a tu casa y que te encandilas y el rayo tan fuerte, uno entró por la derecha y otro entró por la izquierda. Y ahí me di cuenta que Dios nuestro Señor había llegado, me di cuenta que Dios me iluminó, me di cuenta que Dios me perdonó y me di cuenta que no le quería volver a fallar. Y dije, me voy a seguir fuerte y no quiero volver, por más que sean los fuertes los problemas, no quiero volver a caer en el pecado. Y ahí fue donde me hinqué con ese amor, con esa desesperación que yo nunca había sentido, con ese dolor tan grande y con esa vergüenza, porque yo no fui criada en esa manera. Yo vengo de una familia súper católica que me enseñaron tantas cosas, pero te puedo decir que cómo puede una persona, cómo puede influenciar tanto en tu vida para hacer esa separación tuya y desconectarte del amor de Dios, y cómo puede hacer tanto para que tú puedas morir espiritualmente. Entonces, siempre vamos a recibir ese plato. El demonio siempre nos va a poner ese plato del pecado. Pero qué tan fuertes somos nosotros para no comernos ese plato. Entonces tenemos que estar preparados mentalmente y espiritualmente, pero ¿cómo lo logramos? Con el amor de Cristo, con la oración, con esa conexión, con ese reconocimiento cuando estamos pecando, para poder cerrar ese abismo y que no haya ese abismo de separación de tú, el pecado y Dios. Que no sea esto, que sea más esto todo el tiempo. Entonces es ahí donde te das cuenta, hasta que tocas fondo, hasta que te pasa algo en tu vida y reconoces, es increíble lo que Dios puede cambiar en tu vida. Entonces, agradecida estoy y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, si yo me tuve que comer ese plato y entrar en tanto pecado, aprendiendo cosas que no debería, te pido perdón. Pero gracias por haberme caminado a eso, porque ahí fue donde me hiciste abrir los ojos y darme cuenta que ese gigante no era más grande que tú. Y fue ahí donde yo entregué mi vida, fue donde dice la promesa, fue ahí donde me invitaron de la nada a la Legión de María, me invitaron de así de repente a ser ministra de Eucaristía, me invitaron a ser misionera en los hospitales, las cosas se fueron dando poco a poco y fue ahí donde conocimos a Joaquín, donde Joaquín me invitó a hacer este programa que comenzamos en febrero, y es ahí donde muchas personas que están en el camino de Dios nuestro Señor, que yo digo es una bendición porque Dios me las puso, han influenciado tanto para crecer en mí y que me han ayudado a darme cuenta que Dios, a pesar de todos esos problemas y todos esos pecados que cometemos, que cuando nos damos cuenta lo que hemos quebrado en su vida, de lo que Él nos ofreció, pero estamos dispuestos a la conversión, que es tan hermoso lo que Dios puede crear en tu corazón y en tu vida. Y que si tú has caído en el pecado, reconozcas que estás mal, que reconozcas que has fallado a Dios nuestro Señor, no para ti, sino para Él, porque a Él es el que le debemos tanto. No podemos hacerle un cheque a Dios y pagarle por lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos quitarme este anillo y decirle te lo doy porque Dios ha hecho muchísimo más. No podemos decir te doy mi casa, mi carro, mis tierras, mi dinero, porque no hay nada material que pueda compensar lo que Dios ha hecho y dio por nosotros en esa cruz. Y no puede compensar nada de las grandezas que puede Dios crear y dar a nuestras vidas cuando hacemos esa conversión. Entonces, si tú estás en el pecado, si tú sientes que has fallado de alguna manera a Dios nuestro Señor, que has quebrantado esa regla que Dios nos ha dado de los mandamientos, si has
te has olvidado de esa relación con Dios nuestro Señor, por lo que sea, vuélvete al camino de Dios nuestro Señor. No es tarde. No importa qué hayamos hecho en nuestras vidas. Cuando Dios ve ese arrepentimiento tan grande que digo yo, Dios lo vio en mi corazón cuando yo fui, me hinqué, cuando le pedí perdón, cuando dije, Señor, no quiero volver a pasar lo mismo. Híjole, hasta me dan ganas de llorar porque me acuerdo y es algo que lo viví tan fuerte, pero que Dios me enseñó que a pesar de todo eso, Él estaba ahí y que me estaba esperando y que estaba con sus brazos abiertos y que me dio su bendición porque se manifestó en lo que mis ojos vieron, en lo que mi cuerpo pudo presentir. Y le doy mil gracias porque todo eso me cambió tan grande y me ha hecho la mujer y la hija y la hermana que soy yo. Entonces agradecida estoy con Dios nuestro Señor por lo permitido en mi vida, pero sí hice esa promesa y esa conversión. Y, y por más que a veces si llego a meter la pata o meto la pata y todo y digo, Señor, no, esto no está bien, porque el diablo me ha tocado muchas veces en muchas maneras. Pero yo digo, no, esta vez no, esta vez el diablo no me gana. Y así digo yo, y esta vez no, y el diablo no me gana y no. Y hay personas que se han acercado a mí con problemas de desesperación, de cosas así, y se quieren ir por la oscuridad, por lo rápido. Y yo les digo, como me dijo el sacerdote, encaminar a una persona a hacer algo en la oscuridad, hacer un trabajo en la oscuridad o irse porque está pasando por un problema tan fuerte y llévalo con esta persona o vuélvete al el pecado o apoyar a una persona que está en el pecado es como tú darle una pistola para que se dé un tiro. Entonces dice, no, lo que tú puedes hacer es encomendarle que se vuelva a Dios nuestro Señor y hablarle de la palabra de Dios nuestro Señor para que esa persona pueda estar en la presencia de Dios y pueda hacer esa conversión. No hay cosa más hermosa cuando una persona se convierte a Dios nuestro Señor y cuando una persona le habla a otra persona del amor de Dios. Y en estos tiempos las personas que viven mucho, o voy a decirme las personas, nosotros las personas que vivimos en el pecado, para no porque no quiero decir, no me gusta apuntar con el dedo, no soy así, yo siempre me pongo como entre todos, digo, si nosotros que vivimos en el pecado, es en estos tiempos lo estamos viviendo muchísimo y es muy fácil caer en esto de la separación de Dios nuestro Señor, en este abismo, pero también hay que estar, como les decía, estar dispuestos para que Dios nos perdone, abrir nuestros corazones y hacer grande, grande, que el pecado que me separó de Dios en ese tiempo o que me está separando, que se vuelva más grande, pero en bendición. En doblar tu rodilla y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que me haces falta y que te necesito grandemente en mi vida y que quiero que cambies todas estas cosas que me están calcomiendo por dentro y que me ayudes a ser la mejor persona que tú has creado para tus ojos y que me bendigas, Señor, con tu amor y con tu paciencia y que me enseñes el camino a seguir porque quiero vivir contigo, Señor, quiero ser parte de esa promesa de la vida eterna, quiero despertar, Señor, ese día cuando sea el juicio final y que me digas bienvenido a mi rebaño. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que sus ovejas oyen su voz y ellas vienen a Él. Y que eso que seamos nosotros somos las ovejas de Dios nuestro Señor, podemos oír en estos tiempos la voz de Dios nuestro Señor. No te ciegues, no le cierres a Dios nuestro Señor cuando te hable. Acuérdate que Dios usa las personas para poder llegar a ti. Dios usa las cosas para poder llegar a ti. Y Dios te pone en estos caminos para enseñarte qué tan grande es su amor y qué tanta necesidad tienes tú de Él. No te ciegues al amor que Dios te permite y que te está dando, porque lo de Dios no cuesta dinero, no cuesta nada. Cuesta solamente un abrir de humildad en nuestro corazón y una promesa a decir, ven Señor Jesús. Es todo lo que toma, es una palabra, una promesa de decir, ven Señor. Que estar siempre pendientes y estar siempre alertas a nosotros mismos, porque estamos muy vulnerables al pecado, estamos muy vulnerables a las cosas
que de este mundo ofrece. Y acuérdate que lo material no es lo que Dios ofrece. Dios nos ofrece lo espiritual. Llénate del amor de Cristo. Llénate de su amor. Que se vea ese amor que proyectas, mire en ti, que se mire que eres una persona que trae la paz, que lleva ese sello aquí de Dios nuestro Señor, que lo lleva tatuado en su corazón y que Dios pone todas esas palabras para compartirlas con todos y no poner ese sello del anticristo en el pecado. Eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque queremos ser las ovejas que lleguemos a la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, este ha sido el tema que yo preparé, que me tomé para ponerlo junto, que la verdad me encantó. Es un tema muy difícil porque habla muchísimo del pecado, habla de muchísimas cosas. Doy mi testimonio tal y como lo viví y como me pasó en mi vida. Fue una cosa muy fuerte, no les puedo negar. Hubo mucho, conocí muchísimo y no me da vergüenza decirlo, porque cuando una persona se convierte a Dios nuestro Señor, cuando hay esa conversión en una persona y de un acercamiento tan grande a Dios nuestro Señor, es cuando una persona ha tocado fondo en el pecado y se ha dado cuenta de la magnitud del amor de Dios nuestro Señor. Entonces yo tuve que tocar fondo, tuve que darme cuenta que no era el camino que a mí me habían enseñado, no era de donde yo venía, no fui como fui criada ni nada de eso, pero que influenciaron muchas personas en mi vida. No me obligaron a meterme en estos líos de la separación y el abismo del pecado, no me lo obligaron, me pusieron el plato, como se dice, el demonio usó personas para ponerme el plato y yo me lo comí. Y yo caí en el pecado y yo me separé de Dios. Y me metí en todas esas cosas que se dicen de la Santa Muerte y me metí en todos esos rollos de que era que del chanismo y de otras cosas, santería. Todo eso te conocí. Y yo soy una persona que bendito mi Padre Dios me ha permitido conocer muchísimo en la manera de ser inteligente y aprender cosas, pero fue ahí, bendito mi Padre Dios, que toqué fondo, que aprendí y entendí que no importa lo demás, que lo importante es Dios nuestro Señor. Y así con el corazón en mil pedazos, así les digo, así me fui, me levanté, me sentí tan triste, me sentí quebrantada, me sentí de lo peor, me sentí tan avergonzada, me sentí avergonzada con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, porque nunca me criaron de esa manera, porque yo no vengo de familia así, y fue algo tan horrible que sentía que todo eso me arrastró a correr a la iglesia. Y me acuerdo que hablé a mi trabajo y teníamos una junta y le dije que estaba enferma. Y no estaba ni enferma, no me sentía bien por esa culpabilidad. Y llegué tan desesperada, yo quería hablar con el sacerdote no estaba, se había acabado la misa porque como después de las 9 y algo, y llegué así, mira, y shum, me resbalé y me hinqué en mero enfrente del altar y ahí fue donde me solté en llanto y me abrí y pedí con mucha desesperación el perdón y la promesa de no volver a caer en eso. Y dije, no más, Señor, por mucho que no más y no quiero y no lo voy a volver a hacer y ayúdame a no caer en eso. Y fue tan grande la presencia de nuestro Señor sentir en ese momento porque fue Él. Dios me dio la bendición de poder sentir su presencia. Me dio esa luz que necesitaba para darme cuenta que Él estaba ahí, que me perdonaba y que me volvería al redil. Tiempo después, no recuerdo cuánto fue el proceso entre ese perdón y el proceso de la iglesia cuando sentí ese llamado y de la nada me acuerdo que regarré el boletín de la iglesia, lo estaba leyendo y yo siempre leo el boletín, lo estaba leyendo y todo. Y había ahí que había una invitación para las familias que quisieran darle posada a la Virgen de Fátima en su casa. Y a mí de repente me cuenta que sentí como esa necesidad de invitarla a mi casa. Hablé a la iglesia y les dije que la quería traer, que si me la podían prestar. Y me la prestaron, vinieron dos señoras, una era de Italia y la otra era una americana de aquí. Llegaron a mi casa, me dijeron que mi casa se sentía mucha paz, que en mi casa se sentía como ganas de venir porque tengo cruces, colecciono cruces, porque tengo la Divina Misericordia, porque tenía pues todo. Y yo lloré con ellas, les dije que yo necesitaba mucho del amor de Dios
que yo crecí espiritualmente en el amor de Dios, pero me perdí tanto y que yo quería estar bien y que yo iba a hacer todo lo que fuera de mi parte por volver a conectarme en el amor de Dios. Y fue ahí donde creció eso de la Virgen de Fátima, y luego ellos me invitaron a la Legión de María. Fue como me uní a la Legión de María. Me consagré en marzo del 2000, déjenme le digo, fue en marzo del 2000 del 2000, ay, que no lo puedo ver. Déjenme les digo, 2019, aquí está, es en inglés. O sea, aquí les enseña que en el 2019 fue cuando hice la consagración a la Virgen de María en una misa con todos los de la Legión de María. Me invitaron una vez al hospital. Cuando iba en el elevador, me encontré al padre que es el encargado de todas las misiones de Houston en los hospitales. Y me vio y me dijo que si yo venía con la Legión de María, porque me vio que venía con rosarios y todo, y le dije que sí. Y me dijo que si podía hablar conmigo después que termináramos. Me dio su número, le llamé ese mismo día y me dijo hay algo en ti que me llama mucho la atención y yo no sé qué es. Dice, pero yo sé que Dios ha hablado y Dios quiere que yo te invite a ser misionera en los hospitales para que tú ores y lleves la comunión. Y yo no podía dar la comunión porque yo todavía no era ministra de Eucaristía, y le dije que yo no era ministra de Eucaristía. Él mismo habló a la iglesia, al padre, me hicieron la invitación, tomé la clase y así fue como empezó. Entonces yo digo, Dios puso todo para cambiar todo esto que yo vivía de pecado, en una manera de desobediencia, en estas cosas tan feas, y cambió mi vida y así fue como empezó. Entonces yo te lo digo por experiencia. Si tú estás pasando por algo tan fuerte y quieres cambiar algo en tu vida, no esperes a que sea demasiado tarde, no esperes a estar en una enfermedad donde ya sientes que son tus últimos días, o a estar en algo fuerte para darte cuenta y reconocer el pecado. Entonces, tómate el tiempo para hacer esa conversión, esa sanación de tu alma ante los ojos de Dios nuestro Señor. Y tómate el tiempo para poder cambiar lo que está mal. Y tómate el tiempo para darle luz a la oscuridad. Y tómate el tiempo para hacer esa promesa de no fallarle a Dios nuestro Señor. Tómate el tiempo para decir perdón. Tómate el tiempo para disculparte con las personas que has lastimado. Tómate el tiempo para explicarle a Dios nuestro Señor por qué ha sido tan difícil para ti dar ese paso, y date el tiempo para pedirle su ayuda, para que Él te pueda caminar en la dirección correcta, para que Él te pueda abrir las puertas y te pueda dar esa conversión que tu corazón tanto necesita. Porque todos necesitamos esa conversión. Día a día necesitamos esa conversión. Entonces, únete al amor de Cristo, únete a sus bendiciones, sepárate de ese abismo que te tiene en el pecado, sepárate de esa oscuridad que no deja nada bueno. Tómate ese tiempo para conocerte a ti mismo y para reconocer en qué estás fallando. Tómate ese tiempo para decir, ok, aquí estoy. Y así de la nada, tú puedes hablar con Dios nuestro Señor y ponerte de frente a Él, hincar tu rodilla y tener esa relación con Él en el silencio y pedirle perdón. Y verás que Dios te va a tocar. Y si cuando tú estés hablando de lo que tú estás pasando y te entre el sentimiento de llorar porque te estás arrepintiendo, si te da ese sentimiento de pena, es porque reconoces el pecado. Si te da ese sentimiento de soledad, es porque te está haciendo falta a Dios. Si te da esa necesidad o sientes ese sentimiento de que estás súper mal, es porque sabes que en tu corazón existe lo malo, pero que lo quieres cambiar por algo bueno. Y si en tu corazón sientes esa necesidad tan grande de decir, Señor, perdón, porque sé que soy un pecador, alégrate, porque lo que viene es lo más hermoso que Dios te va a dar de tu vida. Y es ahí donde te vas a dar cuenta, en ese cambio, en esa transformación, en esa conversión, las grandes promesas de Dios nuestro Señor, que siempre estuvieron para ahí, que su plan siempre estuvo ahí, pero que
que tú no lo has hecho, no lo has querido hacer y que quizás te ha tomado mucho tiempo. Entonces a veces se toma tiempo y a veces tenemos que tocar fondo. Y pues bendito sea mi Padre Dios que nos permite las cosas para poder darnos cuenta de su misericordia, para podernos darnos cuenta de su amor, para darnos cuenta qué tan grande nos hace falta en nuestras vidas. Y que si queremos seguir en el pecado, pues que reconocemos que estamos muertos y seguiremos muertos espiritualmente. Que si morimos físicamente en el pecado, estaremos en un lugar donde va a ser una espera larguísima, larguísima, hasta la venida de Dios nuestro Señor, donde sea el juicio final, donde Dios pueda abrir y decir tu nombre y abrir tu libro de la vida y te pueda juzgar o nos pueda juzgar por nuestros pecados que hemos hecho en nuestra vida material. Entonces, si queremos seguir en el pecado, pues preparémonos para seguir muertos espiritualmente. Y si queremos convertirnos a Dios nuestro Señor, pues prepárate con tu humildad, con tu corazón abierto y tener esa plática con Dios nuestro Señor en el silencio, solo entre tú y Él, y también guardar el silencio para poder escuchar a Dios nuestro Señor y dejar todo lo demás y verás cómo Dios de la oscuridad hace la luz y cómo Dios de la nada levanta todo lo que ha sembrado de Él para ti. Y de lo que tú no tenías en esta canasta que era vacía de nada, Dios te la va a llenar a grandes bendiciones. Y que de todo lo que a ti te parecía insignificante, Dios le va a dar color. Y de todo lo que tú sentías, esa tristeza, soledad, depresión y sentir que nadie te quería y que nadie de tu familia, Dios te va a bendecir con muchísima gente y va a ser una gran bendición. Pero Dios quiere llevar a cabo ese plan en tu vida. Porque Dios cuando tú y yo nacimos, Dios creó un plan para cada uno. Y los sacerdotes nos lo dice en la Biblia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero mientras vivamos en el pecado, mientras vivamos en la muerte espiritual, ese plan no se va a llevar a cabo. Se va a quedar como en espera. Pero si nosotros nos reconocemos y queremos que ese plan Dios lo lleve a cabo, entonces hay que tomar ese valor de reconocer, de voltearnos a Dios y una vez más pedirle por nuestra conversión, para que Dios obre y obre y obre grandemente en tu vida y puedas recibir todo ese amor y lo más hermoso que cuando tú dejes de existir en este mundo y tu parte física deje de estar en este mundo y tu parte espiritual llegue a la presencia de Dios nuestro Señor, seas digno, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que puedas disfrutar de esa promesa que Dios nos ha hecho cuando Él murió por nosotros en la cruz y que nos dijo que nos daba la vida eterna y que Él se iba a ir a prepararnos un lugar porque Él tenía muchas casas y nos iba a ir a preparar un lugar para cuando viniéramos. Y acuérdense que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús nuestro Señor. Entonces estemos preparados para esa llegada, para ese tiempo, porque nos preparamos para el baile, nos preparamos para las fiestas y nos preparamos para hasta nos vamos y nos compramos las mejores chanclas y el mejor vestido y nos vamos y nos pintamos la greña y nos queremos ver súper guau. Pero no nos preparamos para lo más importante que es estar en la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, aquí en este mundo, y con esto voy a cerrar, aquí en este mundo es donde tenemos que hacer los méritos de nuestra vida para no morir en el pecado, hacer nuestros méritos en la presencia del amor de Dios para llegar cuando estemos en su presencia a ser dignos de la corona de la vida eterna y tomar ese valor tomar ese valor que Dios tomó al ser crucificado en la cruz, sabiendo que tú y yo íbamos a fallarle muchas veces, sabiendo que tú y yo éramos pecadores y seguiríamos siendo pecadores a pesar de haber derramado su sangre por nosotros. A pesar de todo eso, Dios aún así sigue de pie. Y cuando te acerques a Dios nuestro Señor, sé como ese apóstol cuando llegó a ver la zárzara porque estaba en fuego y no se terminaba y no se quemaba y no se quemaba. Llega hacia la presencia de Dios nuestro Señor, porque acuérdate que la presencia de Dios nuestro Señor es un lugar bendito, es un espacio bendito.
Entonces, para llegar tú a esa presencia en la arrepentimiento para con tu conversión, quítate esas sandalias del egoísmo y, como lo dije anteriormente, de todo lo que tu corazón traiga envuelto en ti, quítatelo para que puedas pisar ese lugar bendito y Dios pueda florecer en ti tanto amor y tantas bendiciones que tiene para tu vida. No le cierres la puerta a Dios nuestro Señor, vive en Él. Mi consejo para ti, yo te diría, búscalo, descúbrelo, y cuando lo hayas descubierto, vívelo y vive el momento y vive el proceso, y sé consistente en enseñarle tu amor y su agradecimiento. Y búscala y no lo dejes de buscar, porque el estar en Cristo es algo maravilloso, es algo hermoso. Te sientes una persona plena, te sientes una persona llena de paz, una persona de tranquilidad. Ven a los problemas como la esperanza de que Dios todo lo cambiará. Dios te da las palabras para poder transmitirles la esperanza y el amor a otras personas. Dios te pone a las personas en tu camino para que tú seas un aliento de amor y de esperanza en el amor de Cristo para ellos. Dios permite tantas bendiciones en tu vida para que te des cuenta que con Dios lo podemos todo, porque acuérdense que todo será, como dice la Biblia, y todo les será dado por añadidura. Entonces vamos a tomar ese valor que Dios nos está dando, esos valores que Dios nos está dando, y ponerlos en práctica. Que nada te separe del amor de Cristo, que nada te separe de la luz de Dios. Y como te digo, si estás muriendo espiritualmente, pues sacúdete como le hacen los perritos. Sacúdete y toma un paso y di, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesito, Señor? O cuando tú te sientas triste, cuando te sientas solo, cuando te sientas que la vida no vale nada, como dice la canción, o que sientas que nada va como tú quisieras, pregúntate a ti mismo, ¿en qué posición estoy? ¿Cómo está mi espíritu en mí? Entonces, es de humanos pedir perdón, es de humanos reconocer que hicimos mal, es de humanos saber que siempre hay un nuevo comienzo, y es de humanos saber que hay un Dios que nos espera para que nos perdone y nosotros pedir perdón. Y hay una mamita tan hermosa que aboga por nosotros también para el perdón de nuestros pecados. Entonces, que esta noche, que este mensaje haya podido, yo le pido a Dios, Señor, a Dios mi Señor, que este mensaje que hoy compartí contigo haya tocado tu corazón, y que si tú conoces a alguien que en este momento está pasando por un momento así del pecado, de la perdición espiritual, de la muerte espiritual, o que hay ese abismo entre el pecado y entre él y Dios, que le hables, que le digas de Dios, hay personas que van a rechazar el hablarles de Dios, se van a molestar cuando les hables de Dios. Pero sabes una cosa, no te des por vencida, sigue orando. Y como ayer, cuando platiqué con el padre después de la misa, el padre me decía, porque yo iba a tener este tema, el padre me decía que pidamos siempre por las personas que viven en el pecado, que están desconectadas del amor de Dios, que sigamos orando, y que sigamos orando todos los que estamos en el bien con Dios nuestro Señor, porque Dios hará obras y Dios hará cambios en esas personas. Que no nos desesperemos, pero que Dios obrará en los tiempos perfectos. Y eso lo pudimos ver hoy por una persona que estuvimos orando muchísimo, y le doy mil gracias a mi Padre Dios por hacer esa transformación que poco a poco va a tomar color, y que poco a poco Dios va a hacer lo que es necesario en su vida para cambiar todo eso que era espiritualidad muerta a un espíritu vivo. Entonces tenemos que estar constantes en esa oración, y ese fue el mensaje que el Padre me dijo anoche, que salí después de la misa, que platiqué con él, porque yo soy de las personas que necesito un consejo de algo o una plática. Cuando voy a la misa me gusta platicar con el Padre y preguntarle, y me explican, o leo la Biblia o así, pero creo que ayer fue algo muy necesario para mi vida y algo que necesitaba escucharlo, y algo muy hermoso, porque llegué a la iglesia y pedí muchísimo por la conversión, pedí muchísimo por el servicio de la Eucaristía. Bueno, no hice servicio de Eucaristía, pero tomé la Eucaristía, la ofrecí por la conversión, y
y mucho, y creo que Dios hoy me ha dado una prueba tan grande de su misericordia y de su amor, y me ha enseñado que todo le es posible para el que cree. Entonces, que creas tú que Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, que creas tú que Dios puede estar en tu corazón siempre, que no dudes de su misericordia, que no dudes que Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, pero solamente sigue orando y sigue orando hasta no cansarte, que sea una oración constante y de todos los días. Y pues muchas gracias, son las 10:31 de la noche aquí en Houston, comenzamos a las 9, I know en México, creo que el tiempo cambió en la Ciudad de México, otros estados. Aquí en Houston todavía no cambia, pero si cambia, pues les diremos. Estuve esperando a Joaquín, pero yo creo que no, perdimos el tiempo, yo creo que se ha de haber ocupado, pero como quiera, ya comentará algo el sábado, le pediré un comentario sobre este tema, porque yo sé que él los mira, aunque a veces no se meta por alguna razón. Pero pues sí, fue un tema muy hermoso. Espero y que este tema les deje un mensaje bonito en sus corazones y que puedan compartirlo con las demás personas. Creo que Dios puso este tema en mi vida para este tiempo, para este día, para esta noche, por alguna razón. Y si hoy tú te has conectado y estás aquí y lo has compartido, creo porque sé que Dios tenía algo que este tema va a tocar en tu vida, al igual que va a tocar en otra persona. Entonces nunca es tarde para volver a empezar. Siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay un nuevo despertar, siempre hay una nueva oportunidad, pero no esperemos a que el tiempo pase. Hagamos de este tiempo algo más hermoso. Celia Burciaga, muy hermoso, hermana Verito, gracias. Buenas noches, hermanita Vero, Dios le ilumine el camino. Nelly Valvidia, gracias. Pues mil gracias a todos por acompañarnos, por acompañarme. Vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios por esto que ha permitido esta noche. Y te damos gracias, Padre misericordioso, por esta bonita, hermosa noche que hoy te has venido a compartir con nosotros. Gracias por estas palabras que nos has compartido, Señor, para darnos cuenta, Padre misericordioso, que si estamos muertos espiritualmente, podemos llegar, volver y regresar a ti para vivir en la luz espiritual. Que este mensaje, Señor, que hoy nos has compartido, toque nuestros corazones, Señor, y pueda dejarnos esa semillita para agrandarla, Señor, y crecerla, y darnos cuenta, Padre Santo, que contigo podemos hacer grandes bendiciones. Que si hoy me encuentro en el pecado, Señor, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte esa conversión. Camina conmigo, Señor. Ayúdame para llegar a ese lugar donde tú quieras que esté y sea esa persona, Señor, que tú has edificado en tu pensamiento desde el día de mi nacimiento. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido en mi vida, porque sé que me estás enseñando, Señor, a darme cuenta que tú eres el Dios verdadero y el Hijo único quien dio su sangre en ese madero para el perdón de nuestros pecados y que eres el Dios que ha prometido la vida eterna. Dame la bendición de Señor de poder compartirla y que el día que yo llegue a tu presencia, Señor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Perdón, Señor, por todo lo que he fallado, perdón por crear ese abismo del pecado entre tú y yo, Señor, pero estoy dispuesto esta noche a reconocer que tú eres mi Dios y mi Salvador, a aceptarte, Señor, como mi Salvador único y personal para poder engrandecer esa fe en ti, Señor, por medio de la entrega mía hacia ti en la oración y para pedirte la conversión. Amén. Pues muchas gracias a todos, bendiciones, fue una gran bendición poderlos tener esta noche compartiendo conmigo este tema. Terminamos, son las 10:34 de la noche en Houston, los esperamos el sábado en el programa de Joaquín y la siguiente jueves, no se los pierdan porque estamos tocando temas muy hermosos. Saludos desde Hereford, Texas. Marta, buenas noches, señora bonita. Bendiciones a Chayo Franco, prima, un fuerte abrazo. Bendiciones a Agripina, amiga mía, un fuerte abrazo. Necesitamos vernos para darte el agua bendita. Pati Alfaro, un fuerte abrazo. Cecilia Berber, amén, gracias, un fuerte abrazo. Nelly Valvidia, amén, bendiciones para todos. María Campuzano, amén, buenas noches. Pues mil gracias de donde nos estén acompañando. Gloria Calle Geraldo, buenas noches, gracias a todos. Ok, Agripina, y me mandas un mensaje. Y gracias por acompañarme y por estar aquí y mil bendiciones a todos. Les mando
un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Muchos besos, mil bendiciones. Mi Padre Dios les bendiga grandemente. Y pues los esperamos el sábado y los esperamos el jueves de la semana que entra. Y pues aquí seguimos orando por ustedes y pidiéndole a Dios nuestro Señor que todos los deseos de su corazón Él se los pueda bendecir grandemente. Y seguimos ofreciendo el servicio de Eucaristía, como este domingo me toca hacer servicio de Eucaristía, pues ofreciéndole por todas sus intenciones y sobre todo pidiendo por la bendición de cada uno de ustedes y de sus familias, más que nada por tomarse el tiempo para venir a acompañarnos cada noche. Son mil gracias, cuídense mucho, un fuerte abrazo desde aquí, su casa en Houston, y pues nos vemos muy pronto. Y dice Emilia Huitrón, bonita noche hermanita Vero, Dios les guarde su descanso. Igualmente un fuerte abrazo a mi mamá, a mi tía Rosa, a mi abuelita si me está viendo, a mi tía Delia, a la prima Marta Silvia Prieto que está en Chihuahua, un fuerte abrazo, mi cuñada Lucy, cuñada Labio, bendiciones, Dios te cuide y te bendiga grandemente, saludos a tu mami y pues cuídense mucho, les quiero mucho, hasta pronto y bye. Rita, cuñada hermosa, gracias Rita, un fuerte abrazo, salúdame a Benjamín y a mi hermano. Bueno, cuídense mucho, los dejo, hasta pronto, bendiciones, bye.